¿Qué refleja la curva de futuros del petróleo y qué significa todo esto? Un montón de gente nos está preguntando día tras día que qué significa esto de backwardation, contango, que no entienden absolutamente nada. ¿Cómo puede ser que el petróleo suba y inmediatamente suba la gasolina y después no se note la bajada? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el petróleo? ¿Por qué sube inmediatamente y tiene estos efectos tan relevantes en la economía? Vamos a hablar de cómo funciona la curva de futuros del petróleo, qué es lo que nos puede decir que des cuenta, y vamos a hablar de por qué los efectos en los precios son diferentes y diferentes en cada país. Acompáñame. El mundo del petróleo es algo que fascina a la gente en general. Es normal. Se generan unas enormes teorías de la conspiración y gusta mucho hablar sobre lo que quiere hacer la OPEP, lo que quiere hacer Trump, lo que quiere hacer Putin, lo que quiere hacer XX. El petróleo siempre se equipara a poder, siempre se equipara a conflicto. Sin embargo, el petróleo tiene unos factores que son mucho más relevantes y que merece la pena analizar. Vamos a ver unos cuantos, ¿te parece? Vamos a hablar primero de la curva del petróleo. Vamos a hablar primero de la curva de futuros del petróleo. El mercado de petróleo se negocia a corto, a medio, a largo plazo. Puedes comprar petróleo en distintos periodos, etc. Y eso conforma las expectativas en una curva que se va conformando de las distintas, no solamente transacciones, sino de las expectativas, productos derivados, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué es lo que vemos en la curva de petróleo actualmente, la curva de futuros? Hace unos meses, aproximadamente 3 meses, la curva lo que mostraba es un ligero contango. ¿Qué significa contango? Contango significa cuando el precio a corto plazo es menor que el precio a largo plazo, es decir, va mostrándose que poco a poco va a ir dándose una suave inflación que probablemente lo que estaba reflejando era puramente inflación monetaria. Otro factor relevante, que no es pequeño, es que cuando escucháis en los medios de comunicación que el petróleo ha subido a $100, son precios nominales. El equivalente de lo que es hoy un precio de $100, si fuese compararlo con un precio de $140 en 2008, sería aproximadamente, para que veáis lo que es la inflación, $211, $212 aproximadamente. $140, $212. Es decir, cuando te dicen el petróleo se dispara a $100, ¿sabes quiénes son los primeros que están muy enfadados con esa aseveración? Los productores de la OPEP. ¿Por qué? Porque cuando vas a las reuniones de la OPEP, yo he tenido el honor de estar en 5, ¿qué es lo primero que te enseñan? O por lo menos una de las primeras diapositivas que te enseñan, el petróleo en términos reales. Y te informan que el petróleo en términos reales, descontando la inflación, está a niveles inferiores a los de 1978. Bueno, contango, precio a corto plazo más bajo, precio a largo plazo más alto, una curva que refleja inflación. ¿Qué es lo que ha pasado en el último mes? Esto era a 3 meses, a un mes, la curva empieza a aplanarse, sube el precio a corto plazo. Acuérdate que ya antes de la guerra de Irán el precio del petróleo estaba subiendo alrededor de un 15%, no es un factor pequeño, porque había tenido una caída tan brutal el precio del petróleo en el año pasado, año 2025, que por supuesto pues había un efecto rebote. Efecto rebote a pesar del aumento de producción de la OPEP. Y la curva se aplana. La curva se aplana con un resultado a largo plazo significativamente similar. Bien, esto es relevante en cualquier caso porque no podemos olvidar que en el año 2025 y 2024 la política de la OPEP no fue la de intentar subir el precio a toda costa, sino al contrario, sino que ante la evidencia del no cumplimiento por parte de Irán de sus compromisos, sus obligaciones con la Agencia Internacional de la Energía Atómica, la OPEP anunció fuertes aumentos de producción aunque el precio bajaba, con el objetivo de compensar
cualquier posible riesgo que se pudiese generar en Irán. Esto es importante entenderlo para entender por qué ya antes de la guerra de Irán había subido el precio del petróleo, ya empezaba a añadirse una prima geopolítica a corto plazo. Con la guerra de Irán hemos visto algo muy interesante. La curva pasa de contango, que decíamos antes, precio spot, precio a corto plazo más bajo que el precio a medio y largo plazo, pasa a backwardation, que significa que el precio a corto plazo es mucho más alto que el precio a largo plazo. Y además, esa curva se hace más pronunciada a medida que van pasando días del conflicto. Es decir, el mercado descuenta rápida desinflación en el precio del petróleo. ¿Se pueden comprar? Estos contratos se pueden comprar. Por supuesto, esta curva se puede mover. Esto no es la realidad del futuro. Esto no es una bola mágica. Esto es lo que ahora está descontando el mercado. Importante recordarlo. Esto no es que te diga exactamente esto va a ser el precio en el futuro, sino que hoy puedes comprar contratos a estos precios. Hablábamos antes de la posición de la OPEP, una posición muy diferente a la que nos vende la narrativa de los medios de comunicación generalistas. Se vende a una OPEP cohesionada, una OPEP que además tiene como objetivo lucrarse de los consumidores, y una OPEP que tiene una posición además, digamos, como de cártel. Pero en realidad la OPEP no funciona como un cártel. La evidencia empírica de los últimos años, desde hace más de una década, es que la OPEP funciona como un grupo de productores que llegan a acuerdos que son, además, ni siquiera son obligatorios, son recomendaciones. Y además, en los que hay adversarios clarísimos. Y adversarios clarísimos son Arabia Saudí y Emiratos de Irán. También Irak es un adversario, digamos, comercial. Pero en el caso de Emiratos y de Arabia Saudí no podemos olvidar el factor muy relevante, que es el de la enemistad histórica entre los sunís, Arabia Saudí, Emiratos, etcétera, y los chiitas, los que están en el poder en Irán. Recordemos que en Irán hay más etnias y más grupos que solamente los chiitas. Están los persas, los kurdos, etcétera, etcétera. Bien, pero vamos a hablar de petróleo. El objetivo de la OPEP ha sido en los últimos años aumentar producción con el objetivo de mitigar el riesgo geopolítico que podía generar los ataques de Irán vía Hezbollah, vía Hamas y directamente contra Israel, o el incumplimiento de sus obligaciones con la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Esto es relevante. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Lo que hemos visto ha sido un aumento relevante de la producción, que puede aumentar todavía más. Tanto Arabia Saudí como Emiratos pueden aumentar porque tienen más capacidad. Todos estos son elementos relevantes porque la OPEP en esta crisis claramente tiene como objetivo presentarse como el banco central del petróleo global. No nos podemos olvidar del socio más importante de la OPEP, que es Rusia. Rusia, otro de los grandes productores de petróleo, produce un poco menos que Arabia Saudí, unos 10 millones de barriles al día, y exporta 4,5 millones. Por lo tanto, la posición de Rusia también es relevante dentro del entorno global. Como socio estratégico sin límites de China, y además como socio comercial muy relevante de India, Rusia ha estado utilizando Asia para canalizar sus fuertes exportaciones. Otro factor relevante: Arabia Saudí se presenta como el banco central de petróleo del mundo. Rusia se une a la OPEP en una estrategia de garantizar el suministro hacia el mundo, con todos los riesgos que tiene la guerra de Ucrania y la guerra de Irán. Y por supuesto, el objetivo es mitigar, aunque te parezca que sube el precio mucho, obviamente es mitigar el efecto de cualquier riesgo geopolítico. El elemento que nos parece esencial a la hora de analizar el mercado de petróleo es Estados Unidos. Estados Unidos ha pasado en el año 2007 de ser el mayor importador de crudo del mundo, porque solamente producía 5 millones de barriles al día, a ser el mayor productor de petróleo del mundo. Produce más que Arabia Saudí y que Rusia.
muy importante. ¿Por qué? Porque en ese periodo Estados Unidos ha pasado de ser un amplificador de riesgos geopolíticos cuando había guerras, ¿de acuerdo?, a ser un colchón que mitiga el impacto. Es decir, que si Estados Unidos no produjese casi 14 millones de barriles al día ahora mismo, el precio del petróleo, por lo tanto, probablemente habría subido bastante más a corto plazo. Elementos muy, muy relevantes. ¿Por qué lo vemos inmediatamente en la gasolina y lo vemos inmediatamente en el gas natural y después, cuando bajan los precios del petróleo, no nos enteramos? Pues bien sencillo. Si vives en Europa, la gasolina, el gasóleo son una máquina de impuestos y además como los impuestos son encadenados y unos son a porcentaje y otros son a volumen, cuando los precios de las materias primas suben, el efecto multiplicador, es decir, la subida de precio es muy significativa y cuando bajan los precios de las materias primas, llegan los gobiernos y se aprovechan y te vuelven a subir los impuestos. Por lo tanto, ves cómo se van consolidando precios de la gasolina que son inconsistentes con el hecho de que el precio del petróleo en términos reales, en euros y en términos históricos, pues haya bajado. Por eso la gente se indignaba en el año 2025 cuando veía el petróleo bajar y sin embargo la gasolina mantenerse estable. Por supuesto, también el hecho de que en Europa no solamente tenemos unos impuestos brutales que duplican el precio que paga un europeo comparado con lo que paga un estadounidense o un chino por la gasolina, pero es que además tenemos todas las trabas regulatorias, medioambientales, fiscales, etcétera, a la producción de nuestras reservas. Es decir, somos compradores caros de lo que producen otros mientras prohibimos lo nuestro y además le ponemos, eso sí, otro impuesto, que es el impuesto del CO2. Así no es ninguna sorpresa que en Estados Unidos el precio de la gasolina haya subido a niveles de unos $4 el galón y los norteamericanos dicen que eso es inasumible. Yo siempre les recuerdo que vivimos en un sitio donde se pagan entre 6,5 y $8 el galón, es decir, un auténtico expolio. El mercado del petróleo además es muy complejo. Las calidades se venden a distintos precios. El petróleo de Rusia tiene un descuento mucho mayor por su calidad que el petróleo de, por ejemplo, Nigeria o de Arabia Saudí. Todo el mercado de petróleo también tiene otro factor relevante, que es el del refino. Es la capacidad que tienen los países de refinar y de llevar a sus consumidores productos que sean más atractivos en cuanto a precio, utilizando la tecnología y la capacidad de refino con mayor nivel de desarrollo o menor nivel de desarrollo. Ese es otro factor relevante. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Que no solamente se está disparando el precio del petróleo por el riesgo geopolítico, sino que también están subiendo los márgenes de refino. Resulta que entonces lo que antes era un efecto que iba uno contra el otro, cuando subía el precio del petróleo, bajaban los márgenes de refino porque se perdía capacidad de generar productos de mayor calidad con la subida del precio del petróleo y, por supuesto, los márgenes de las refineras iban bajando, pues lo que ha pasado es que entre la falta de inversión en refino, la falta de inversión en desarrollo para que pueda atender y utilizar distintas calidades de crudo y mejorar su capacidad de ofrecer gasolina y gasóleo con los mejores estándares, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que hemos pasado de un periodo en el que había un exceso de capacidad de refino a un déficit de capacidad de refino, especialmente para el diésel, relevante en cuanto a precio. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Antes, cuando subía el precio del petróleo y se invertía en telequias verdes y todo esto, cuando subía el precio del petróleo, bajaba el precio, los márgenes de refino y funcionaba como un pequeño colchón en el precio de la gasolina final.
Ahora resulta que el diésel y la gasolina sufren por haber estado durante años con la idiocia de limitar las inversiones en refino, limitar las inversiones en exploración, producción y desarrollo de las reservas de combustibles fósiles. Las políticas verdes han sido un desastre para lo que son los objetivos verdes, para empezar, porque ahora resulta que dependemos más del gas natural ruso para los momentos de picos de demanda, para garantizar suministro, etcétera. Y además hemos visto como en Alemania todavía el 22% del mix de generación viene de carbón, que esto ya es lo último. Pero es que lo que hemos visto es que las políticas mal llamadas verdes no solamente no han supuesto esa mejora significativa en lo que es la descarbonización, sino que lo que han hecho ha sido destruir la industria, destruir la capacidad de mitigar los shocks de precio en periodos agresivos y, desde luego, también desplazamiento de oportunidades de inversión y de crecimiento. Que no te engañen.